Bueno, vamos a hablar de las metáforas del periodismo. Adriana dice en su libro que el periodismo no es lo que era, porque las sociedades no son lo que eran. Así que me gustaría que hablemos de eso, Adriana. Bueno, primero déjame agradecer la posibilidad de tener este encuentro en la Feria del Libro y sobre todo agradecerte a vos, que hace mucho que no vienes a la Feria del Libro y solo porque es mi amigo vino. Y también porque lo elegí a él para hablar de este tema, porque creo, el libro habla de las mutaciones y creo que él es uno de los periodistas que más ha mutado en estos tiempos. Viene de, digamos, empezaste tu trabajo el siglo pasado, necesariamente, no es mi caso, soy recién periodista, recién estrenada, y entonces pudo ver un poco la transformación. Y esa debería ser la pregunta, ¿no? Creo que todos los que estamos acá, al final del día, tenemos una opinión del periodismo. Uno está viendo la televisión a la noche y dice, ¿por qué el periodista ese dijo tal cosa? ¿Por qué no dijo tal cosa? Ese es el principal reclamo, ¿no? Es decir, ¿por qué no están hablando de este tema? Y en el medio, a mí me tocó estos años de meterme, ¿no?, en las entrañas del monstruo y tratar de entender un poco por qué hablan de estos temas, por qué no hablan de otros temas, por qué a veces se dicen algunas cosas, por qué nos equivocamos, que se ha vuelto como una cosa imperdonable, ¿no? Y los que hacemos directo tenemos un margen de error amplísimo. Bueno, un poco solemos usarlo. Y lo aprovechamos, o sea, lo estiramos al máximo el margen de error. Y entonces un día fue que dije, bueno, pero pará, porque entre lo que yo escucho que se discute, entre lo que mis colegas en la academia escriben sobre el periodismo y lo que pasa en el periodismo, hay una distancia inmensa. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, un poco lo que dice Osvaldo es, cambió tanto, ¿no? El periodismo es una profesión que apareció en el siglo XIX. Antes no existía periodismo, antes existía gente que escribía, pero existían los medios. Aunque algunos digan que en 1810 había una cosa que se llamaba Gaceta, no, eso no era un medio. Un medio es esta posibilidad de llegar masivamente a un montón de gente. Y pasa eso, cuando uno llega a mucha gente al mismo tiempo, tiene la posibilidad de no gustarle a la mayoría, o sea, de gustarle a muy pocos. La gran transformación y lo que ha cambiado es que hace apenas 20 años, 30 años, si no nos gustaba, a lo sumo lo comentábamos pidiendo una milanesa en la comida, ¿no? Uno no está de acuerdo con lo que decía el señor del noticiero y decía, vieja, mira lo que está diciendo ese, qué barbaridad, pasando una milanesa. Hoy eso lo escribe en las redes sociales, lo comparte, se lo manda por WhatsApp a mucha gente, a veces se lo manda a nuestros jefes, mirá lo que está diciendo este, y eso ha generado un cambio que todavía no tomamos noción. Porque no solo es la opinión de lo que está diciendo, sino que muchas veces, recuerdo el día que se incendió Notre Dame. Yo me entré a las 5 de la tarde y a las 8 tenía que estar hablando por televisión de Notre Dame. Y de por qué se había incendiado, y qué significaba que se hubiera incendiado, y cómo se iba a arreglar, y qué parte se había incendiado. Digo, tenemos 15 minutos para informarnos de eso, y se supone que tenemos que hablar de eso. Quizás en otras sociedades, con otros presupuestos, las cosas sean más sencillas. Nosotros trabajamos muy a pedal en muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Uno se pone alegremente a contar lo que leyó 15 minutos antes, pero seguramente dentro del público hay gente que ha estudiado años la Catedral de Notre Dame, que ha entendido todo. Y uno está ahí explicándole a ese señor, a esa señora que sabe todo, algunas cosas. En otras circunstancias, como dice Adriana, hace 20 años, el señor, la señora se daba vuelta y decía, no es como está diciendo. Ahora, a través de las redes, puede hacer un ensayo donde te destroza con razón. Pero esto hace que hemos perdido muchísima autoridad. Que en un punto es muy sano para todos, porque la verdad, cuando les hable de Notre Dame, no me confíen mucho.
Bueno, y ahí es donde una de las cosas que intercambiamos muchísimo, quizás Osvaldo es una de las personas con las que más discuto de periodismo a diario, porque todo el tiempo estamos hablando de lo que hacemos, de lo que nos equivocamos, de lo que nos dicen. Mal de otra gente. Mal de otra gente todo el tiempo. Y él bueno, ustedes saben, él es un twitstar, todos los que estamos, nosotros somos apenas unos aprendices, él tiene una multitudes en el Twitter, pero escucha mucho y dialoga, lo cual la mayoría de los periodistas dicen que es imposible, ¿no? Dicen, no, yo no leo las redes sociales, y eso también nos da la posibilidad que además de que el ingeniero en el juego nos explique por qué no podría ser la hipótesis tal en el incendio de Notre Dame, también nos da la posibilidad de encontrar una nueva fuente. Esto un poco nos pasó en la pandemia, en donde nadie sabía lo que estaba pasando hasta que un momento detectamos doctores valiosísimos, detectamos algo que ni siquiera sabíamos que existía como los infectólogos, y empezamos a consultarlos, detectamos fuentes de datos que no usábamos y empezamos a usarlos. Y ahí es una de las mutaciones, o sea, la misma catástrofe que es nuestro trabajo está siendo cuestionado en tiempo real, también es nuestro trabajo está siendo resuelto en tiempo real. Sí, y también tuvimos la posibilidad de conocer mejor a la sociedad en la que estábamos viviendo y qué consecuencias tenían las cosas que la política y la dirigencia hace sobre la sociedad. Muchas de las cosas que pasaron, por ejemplo en cuarentena, no las enteramos por las redes, y pudimos actuar en consecuencia. Al mismo tiempo estábamos todos encerrados y todos al mismo tiempo estábamos sufriendo distintas cláusulas de distintos pequeños dictadores en todo el país. Nos enteramos un domingo a la tarde que una señora en Bariloche estaba paseando el perro y que se daba presa. No nos hubiéramos enterado de otra manera, si no era por las redes. Ahora bien, como periodista, vos ahí tenés una fuente nueva. El señor que estaba enfrente de la señora que llevaron presa porque estaba paseando el perro, que lo filmó y lo subió a las redes. Hace muchos años, Luis Krug, que era director de noticias de Canal 13, decía, en la fiesta del Martín Fierro, decía, se enciende una cámara, se apaga el autoritarismo. Bueno, ahora todo el mundo tiene una cámara. Esta es una herramienta enorme contra toda forma de autoritarismo. Hay algunas personas que se enojan bastante con el tema de las redes sociales, ¿no? Y las descalifican, dice que son espacios de hostilidad, dice que son lugares en donde no puede salir nada nuevo. También mucho tiene que ver con este miedo de la crítica, ¿no? También son los lugares en donde la sociedad se activa y empieza a decir que las cosas no les gustan. El otro día revisaba unos índices de calidad de democracia y todo el mundo decae, ¿no? La cultura política decae, el pluralismo político decae, la transparencia de los procesos electorales decae, tenemos más autocracias hoy que hace 10 años atrás, pero hay algo que está aumentando, todavía no tenemos una medida del impacto, que es la participación cívica. Entonces también ese teléfono, esas redes sociales, hace que ustedes, los que no son periodistas, también sirvan, si no de periodistas, de fuentes para los periodistas. Y eso por ahí todavía no lo tenemos tan claro, ¿no? Nos falta hacer una pedagogía de esa participación. Pero en muchos casos, y eso tienen que entender a la profesión, porque le tienen miedo a esa nueva efervescencia, ¿no? Esa idea de, no, ¿cómo alguien me va a sacar el papel? Alguien, cualquiera puede ser periodista, me dicen muchos en los debates. ¿Vos querés? Sí. ¿Cualquiera? No solo que cualquiera puede informar, después ves de qué manera profesionalizarse eso, pero además hay una cosa que está clara y que está cada vez más clara, es que los medios no son los únicos que informan, y los periodistas hoy podemos tener cierta independencia de los medios. Está el caso de Benito Luca, que está acá, digamos, él se convierte en un medio por sí mismo y a través de sus redes nos puede contar información y dar opinión que no necesita hoy de un gran medio para hacerlo, y puede monetarizarlo, no sé cómo dirá,
porque como lo vemos vestido parece que voy a darlo. Pero en todo caso, digo, hay cosas nuevas que se pueden hacer, ¿no? Y esto le da, por un lado, una enorme agilidad al periodismo, pero le plantea muchísimos desafíos al negocio periodístico, que son cosas distintas. Yo voy a decir una cosa fea, pero total, como hay mucho ruido, seguro que no me escucha nadie. Y es que cuando yo escribí este libro, no había ocurrido la pandemia. El libro tardó en editarse y yo hablaba de este proceso. Hemos aprendido a usar estas tecnologías de la conversación en gran medida porque estuvimos encerrados. Entonces la necesidad de estar comunicadas siempre es mayor que la necesidad, que cualquier otra necesidad, incluso la de comer. Latinoamérica tiene uno de los más altos índices de teléfonos móviles del mundo. Más del 90% de la población latinoamericana tiene teléfono móvil. Pero solo el 47% de los latinoamericanos come una comida. Es decir, que hay una mitad de gente que tiene teléfono y prefiere pasar de la segunda comida del día. Es decir, eso lo que nos está mostrando es que la necesidad de estar comunicado es vital. ¿El periodismo estará entendiendo esa necesidad básica de estar informado? Lo que pasa es que, como muy bien contás en el libro muchas veces en el libro, el periodista está acostumbrado a estar subido en el banquito contando las cosas, ¿no? Ante una audiencia masiva que prácticamente es inerte, ¿no? Y eso fue lo que cambió. Y a eso es lo que hay que acostumbrarse. Eso es poder escuchar. Nosotros estamos muy acostumbrados durante años y años, nuestra profesión fue solamente hablar, y ahora resulta que de golpe se les ocurre que tenemos que escuchar. Entonces hay mucha gente que no está acostumbrada o que ni siquiera quiere escuchar, o en todo caso ni siquiera sabe cómo escuchar, ¿no? Y lo que escucha no sabe qué hacer con eso que escucha. Pero esto está contado en el libro, y lo que es interesante es que está contado en el libro antes que ocurriera, ¿no? Efectivamente se dio así este proceso. Nos pone a los periodistas en el dilema de: ¿seguimos hablando entre nosotros? ¿Seguimos hablando para ver quién de nosotros tiene la primicia? El concepto de jefatura de partido es, como bien decís en el libro, muy viejo, porque ¿qué es una primicia? ¿Qué sirve hoy una primicia? Digamos, estamos todos corriendo una carrera que no le importa a nadie, digamos. Y el concepto primicia está muy arraigado en todas las redacciones, digamos. Si escuchásemos de verdad, sabríamos que a la gente el asunto de quién dio la noticia primero le importa muy poco. Digamos, es una cuestión de nuestros egos y nuestras vanidades. Pero lo dijiste 5 minutos antes. ¡Wow! Pero quizás lo dijiste antes y lo dijiste mal. Quizás lo dijiste antes y lo dijiste incompleto. Quizás lo dijiste antes, pero no entendiste lo que estabas diciendo. Así que todo esto ha cambiado porque ustedes han tenido la maldita costumbre de venir a decirnos lo que pensaban sobre nosotros. Y no estábamos pegando eso. Bueno, de hecho creo que todavía estamos en ese aprendizaje, ¿no? Un poco también el libro, lo que intento es generar un puente de comprensión, ¿no? A veces la sociedad es como, tiene derecho obviamente a esa crítica, pero también no entiende que no es tan poderoso el periodista como lo es, ¿no? Una de las metáforas que yo analizo, y de hecho mañana escribo sobre ella en el diario La Nación, que escribo cada tanto. Esto es Clarín, ¿eh? Sí, pero somos todos hermanos. El cuarto poder, esta idea de que el periodismo es equivalente a los otros tres, era una idea fundacional. O sea, cuando nació el periodismo, allá por el siglo XIX, imagínense, estaban naciendo las naciones, estaban escribiendo las constituciones, y a alguien le pareció que estas personas que se encargaban de preguntar y de indagar y de escribir lo que estaban haciendo, los otros poderes podían controlarlo. Bueno, no salió. Y si salió, en algunos países eso funciona. Yo les decía, hoy la mitad del mundo vive autocracias. Autocracia significa que es un poder único o un poder más poderoso que los otros.
Entonces, ¿cómo es el cuarto cuando faltan dos por lo menos? ¿No? Es decir, ¿en qué lugar se ubica? A veces el periodismo no tiene ni recursos para llegar a preguntar. De hecho, una costumbre de las autocracias es que no da conferencia de prensa, no atienden a los políticos, a veces nos dicen, ¿por qué no llevan a tal persona? Bueno, esa persona fue invitada numerosas veces y no acepta la invitación. Ahora, quizás falta, esa es una de mis humildes sugerencias, blanquear eso. O sea, nosotros en alguna medida el periodismo es como muy cordial con gente que lo trata bastante mal, ¿no? Porque, bueno, es la condición después de no acceder nunca más a esa fuente, o que no lo atiendan más, o sea, las represalias también son fuertes. Pero, las represalias son así de fuertes porque no tenemos el poder que nosotros decimos que tenemos. Por ejemplo. Y la gente sigue pensando que tenemos todo ese poder porque no paramos de decir que lo tenemos. Pero en realidad, si supieran que no nos dan bola. Pero, muchos periodistas, muchos colegas están muy contentos porque reciben WhatsApp del poder todo el tiempo. Digamos, como si eso no significara que simplemente estuvieran diciendo decí esto. Que no es, como mucha gente cree que es por dinero, recibiste el sobre. Ojalá recibimos el sobre. Es todo mucho más argentino, es todo mucho más berreta, chicos. Y en ese punto, digamos, el periodismo que hacemos es el periodismo que podemos hacer, que es el periodismo de chau chipalito, hecho con 2 pesos. Digo, tenemos que tener más de un trabajo porque si no, no llegamos a fin de mes, como todo el mundo. Entonces, esto no es victimizarse, es saber, digo, estamos viviendo en esta sociedad con las mismas características que tiene toda la sociedad. En general, cuando el público habla del periodismo, habla de 4 o 5 superestrellas televisivas que tienen super casas con... Como vos. No, que tienen super casas con pileta donde nosotros nos invitan. Eso no es el periodismo. Eso en todo caso no es todo el periodismo. Y eso tampoco es el cuarto poder. Eso es el tercer poder, segundo poder o primero. Porque ahí no tenés mucha diferencia. En general, el periodismo hace lo que puede, de la manera que puede, y sí, digamos, todo el tiempo dice que tiene más poder que tiene. No acepta no tenerlo, pero es cierto que no somos el cuarto poder. Es cierto que en muchos casos se depende mucho de la fuente informativa. Si vos estás dependiendo que tu fuente te diga determinada cosa, esa no es una relación inocua. Digo, vos decís lo que vos necesitas que esa persona te cuente cosas. Ahora, para que esa persona te cuente cosas, tenés de alguna manera que hacer funcionar a esa persona, si no, te cuentan cosas. Y ahí estás vos en el medio sabiendo qué haces. Digo, hasta dónde te interesa y dónde dejó de interesarte. Hasta dónde te sirve, hasta dónde te parece íntegro y dónde dejó de ser íntegro para vos. Sí, uno de los ejercicios que hice, que se los recomiendo, encontré un libro de Balzac, que es maravilloso, que se llama Las ilusiones perdidas. Ese libro además lo pueden encontrar, como es un libro del siglo XIX, está ya libre por internet, se lo pueden bajar. Es maravilloso porque cuenta la historia de 2 periodistas. 2 amigos que tenían las ilusiones, ¿no?, iniciales de generar un medio en la Francia de mediados del siglo XIX. Uno decide ser empresario de medios e imprimir un diario barato, que ya la obsesión de que costara poca plata, entonces se preocupa por una fórmula de papel, y el otro quiere ser famoso. Y en la lógica de ser famoso, se cambia el nombre, se pone un nombre artístico, recibe invitaciones de las fuentes, por ir a cenar a Palacio o ir a las funciones de la ópera. Bueno, publica algunas cositas que le dicen en el palco donde está invitado. Y entonces cuando uno lee en Twitter, los periodistas ensobrados, dice, bueno, esos existieron siempre. No definen a todo el periodismo, existen.
no todos son iguales ni todos hacen lo mismo. Es decir, hay muchos periodistas que reciben WhatsApp y lo usan para chequear, para contrastar, para preguntar a otro. Es decir, muchas de las cosas que en la discusión general se acusan al periodismo existen, pero eso no es lo que determina que en las mismas circunstancias haya otro periodismo. Y ahí hay cierto periodismo heroico en estos contextos, ¿no? Porque tratar de mantener, ¿no? Lo nombramos a Nicola, acá también Lucía Salinas, que hace un trabajo del tema de corrupción en un contexto en donde no es fácil. Pero bueno, lo hace y sigue haciendo. Entonces, también uno de los desafíos que tenemos es: ¿criticamos al periodismo para mejorarlo o para decir, buscamos otra cosa? Porque lo cierto, y eso sí no ha cambiado desde el siglo XIX y acá, no hay otra profesión que se dedique a la verificación y a procesar la información que, como dice Osvaldo, a veces es súper aburrido, porque uno se levanta, se incendió Notre Dame y se tiene que volver experto en incendios y en techos del siglo XVII, ¿no? Sí, y con este nivel de competencia, digamos, sabiendo que alguien va a saberlo y que te lo va a decir públicamente, ¿no? Vamos, este era un riesgo que no corríamos hasta hace unos años. Bueno, y ahora sí. Y esto exige que seamos mejores. Pero ahí yo te traje justamente para preguntarte algunas cosas que a veces te pregunto en privado, pero vos muchas veces has hecho notas, has hecho columnas del domingo, que son muy, muy leídas en el diario El Sol, preguntándole a esos que en algún momento te dicen: ¿por qué no te ocupaste de tal tema? ¿Por qué vos no sabés que mi mamá tiene tal problema con el PAMI? Es que son temas muy importantes que en general no teníamos cómo tocarlo. Justo mañana, ya que vos lo dijiste, mañana hago una columna en el diario El Sol que se me ocurrió preguntar, vieron esta cosa de que el presidente quiere arreglar con unos pesos el tema de la fiesta de olivos. Entonces me ocurrió preguntarle a la gente, a los que estaban ahí en Twitter, cómo habían pasado ese 14 de julio del 20, cómo estaban ellos en el momento en que en Olivos estaban de fiesta. Recibí como 2000 respuestas que cuando las lees todas juntas te destroza el corazón, directamente. Entonces, una vez que tuve las respuestas, seleccioné algunas que podía, me comuniqué con la gente que había escrito, ¿no? para tener claro que eran personas que había pasado, para preguntarles más detalles. Entonces, una vez que confirmé todas esas historias, las escribí. Sale mañana en el diario de Mendoza. Esto era algo que no podíamos hacer antes. Así, enterarse de que un señor se suicidó en Rosario, un señor que estaba de Mendoza estaba de vacaciones en Córdoba y no pudo volver durante mucho tiempo, y cuando volvió a Mendoza vio a su madre a través de una ventana y la señora después murió y nunca más la vio. Una pareja había abierto un gimnasio en Misiones y tuvo que cerrarlo y perdieron los ahorros de toda su vida. Digo, me parece que todos juntos son una noticia mucho más importante quizás que el hecho de que el presidente quisiera pagar por eso. Pero también pone en contexto, me pareció, el hecho de que el presidente quisiera pagar por eso, ¿no? Digo, está pagando cuando pasó todo esto. ¿Cómo nos enteramos como periodistas todo esto que pasó? Bueno, las redes sirven para enterarnos de eso. Pero uno de los argumentos que me dan muchos periodistas es: no es confiable, una fuente de un ciudadano común no es válida. Es decir, ¿cómo respondes a esa objeción? Hablé con cada uno de ellos, le pedí los datos a cada uno de ellos, sé quiénes son cada una de las personas con las que hablé. Digamos, no me quedé con no publico el tweet que me mandaron, sino que hablé con cada uno de ellos, confirmé cada una de las historias que me estaban contando. Entonces, con lo cual, es como ir a hacer una entrevista cualquiera, es como hacer una entrevista por teléfono. Solo que pude enterarme que existían gracias a las redes. Pero creo que todo ese material está allí. También, y en esto hay que poner algo de credibilidad. Quizá de 2000 personas haga 100 que quisieron mentir. Bueno, hay 1900 historias terribles ahí, ¿no? Y eso, porque tampoco
tampoco es tan raro, sabemos que pasó. Digo, porque nos pasó a todos. Todos pudimos no despedir a un ser querido. Y entonces esa foto que vimos de la fiesta de Olivos se resignifica cuando vos pensás en ese ser querido que no pudiste despedir. Y yo también agregaba que pensar que esa conversación son las redes sociales, o es el Twitter, o es el Facebook, o es el TikTok ahora, también es como de corto aliento. Hay una lógica, una necesidad de conversar que va más allá de la plataforma en cuestión. ¿Cómo te imaginas? O sea, yo ya me imagino un futuro, y me dijiste que más o menos se había acertado bastante, pero ¿cómo te imaginas cómo sigue esto? Estamos yendo mucho más rápidamente, quizá que lo podamos comprender, a una normalización de esto. Los que estamos en las redes sociales, tenemos amigos de redes sociales a los que no conocemos y quizás no conozcamos nunca. Pero gente con la que pasamos mucho tiempo charlando de muchas cosas, y no hace falta conocernos en persona. Podemos toda la mañana tomar un café con alguien que está en Tucumán y charlar un rato, y esto no quiere decir que nos conozcamos al día o de nada. Pero también es cierto que podemos, vamos hacia otra forma de relacionarnos, me parece, en este punto. Que quizás todavía nuestra cabeza no esté preparada para eso. Quizás estemos en cuerpos y mentes de hace muchos siglos, ¿no? con una tecnología que está mucho más avanzada que nosotros. Otra de las metáforas que lo relaciono con esta lógica es la de la verdad. Se habla mucho en estos tiempos de la verdad, ¿no? Y la desinformación como lo opuesto a la verdad, así como mayúscula. Uno de los ejercicios que hice, que me divirtió mucho, es buscar los nombres de los diarios y de medios, ¿no? Y muchos de esos nombres digamos, dan cuenta de las metáforas. Una de las cosas que me encantó, y que de hecho pero hay un diario que se llama La Verdad en Murcia. Entonces estaban los kiosquitos que decían La Verdad en Murcia. Y yo decía, wow, qué bien que venden una verdad acá. ¿Cómo será? Hoy está cerrado, pero mañana vengo. Y a la vez, esta lógica, esta conversación expandida en todo el mundo también va a favor de múltiples verdades, porque por lo pronto nos damos cuenta que una cosa es la verdad de la gira presidencial desde acá, y otra cosa es la verdad de la gira presidencial desde el otro presidente involucrado en la gira, ¿no? Por ahí no era tanto como le parecía a uno. Bueno, en esto tenemos un ejemplo muy claro que hemos aprendido en los últimos tiempos, y es la verdad de la vocera presidencial. La vocera presidencial, cuando asume, dice: esta es la voz oficial, esto es la verdad, porque es la voz oficial. Y entonces vas a decir, lo único que es cierto es lo que me van a contar en la voz oficial. Sin embargo, muchas de las cosas que cuenta jueves a jueves la vocera son mentiras y se desmienten a las pocas horas. Entonces, lo que queda claro es que es muy difícil desde el poder decir esta es la verdad. Es muy difícil creer cuando el poder dice esta es la verdad. En todo caso, esta es la verdad del poder y habrá que analizarla. También, esta es la verdad del periodismo. Ok, vamos a ver. Exacto, bueno, de hecho yo pensaba que ibas a poner el ejemplo de Putin, porque también hay un esfuerzo de esa verdad oficial, y lo estamos viendo como cruje cuando desde otro país o desde otros países también se simplemente planteando otra mirada, ¿no? Entonces no hubo crímenes, o la justificación que se daba todo el tiempo, esto es una escenificación, estos son, que todavía cree mucha gente dentro de Rusia. O sea, y en eso también yo me planteo que tendremos derecho a aceptar que las personas quieren creer ciertas verdades. Sí, porque es así. Muchas veces la mayor evidencia no hace nada contra una creencia previa, ¿no? Vos lo podés estar viendo, te lo pueden estar así,
y vos ya pensaste antes que era otra cosa y era otra cosa. Bueno, de hecho pasa cuando se habla, por ejemplo, de los crímenes de Bucha, y dicen, no, es un montaje. Y entonces agarra el Washington Post o el New York Times con un mega equipo de procesamiento de imágenes satelitales y demuestra que no, que efectivamente coinciden las fechas, que esos son cadáveres, que se compraron. Y aún así hay gente que dice, no, eso, o sea, la evidencia, y eso lo dice la ciencia hace mucho, no alcanza para cambiar una creencia. Y ahí es donde me parece que estamos, cuando ponemos la verdad en el diario de Murcia, estamos poniendo una carga pública que no puede cumplir. Sí, pero es cierto algo que me habías contado hace unos días, que es esta estrategia que tuvo Rusia de inseminar desconfianza, ¿no? ¿Me podés contar? Sí, cuando se habla de la posverdad, ¿no? Esta palabra que apareció hace unos 5 o 6 años más frecuente en el vocabulario, uno piensa que es que nos van a convencer de lo contrario. Y en realidad el fenómeno de la posverdad es que nos hacen que no creamos en nada. Cuando alguien dice una cosa y otro le dice, no, me parece que no es así, uno termina empezando a decir, ¿será? ¿No? Si alguien le dice, ¿está fresco? Y pasa, ¿no? Y sobre todo en este tiempo de otoño, y uno viene afuera y dice, no, está bien, salí. Y el otro dice, no, está refrescando. Uno dice, ¿qué hago? ¿Llevo el saco o no llevo el saco? O sea, ni siquiera son las grandes verdades de la humanidad. A veces, cuando dos personas dicen dos versiones distintas, uno duda. Esa es la posverdad. Cuando el presidente Zelensky dice, me están bombardeando, y el Kremlin dice, no, eso es un montaje, por lo menos sienta la duda. Ahí son eficaces. Y ese creo que es el problema, y que se volvió un boomerang para la política, porque la política empezó jugando con eso, ¿no? Varios políticos y varios líderes de todo el mundo empezaron diciendo, tal medio, el periodista dice miente, tal medio miente. Y no es que o sea, no lograron invalidar ese medio, pero sí llenaron de escepticismo las sociedades. ¿Y qué pasó? Ese escepticismo terminó siendo un tóxico también para la propia política. Sí, porque, y además para el propio periodismo, porque nos metió en una falsa equidistancia. Dice, un señor dice que llueve, un señor dice que hay sol. Bueno, vamos a dar una página a cada uno para que lo explique. Y no. Digo, como se dice el lugar común, anda a la ventana y a ver si llueve o si no llueve. Digo, la verdad en ese caso es una sola y muy comprobable. Pero estamos en la equidistancia de, pongamos, bueno, los torturados de Venezuela dicen esto, Maduro dice esto otro. Vamos a poder que cada uno explique sus razones. Y no. Digamos, por esta falsa equidistancia es algo que hemos tomado del periodismo porque nos viene muy cómodo. Pero lo que termina siendo es esto funcional, esa posverdad. Es decir, ¿a quién le creo? Como que la responsabilidad que antes tenía el periodismo de ponderar, ¿no?, que era lo más confiable, hoy se le traslada a la gente, ¿no? En el libro Las metáforas del periodismo, lo que Adriana pudo hacer antes de la pandemia fue contarnos cómo iba a ser este periodismo de ahora. Y lo interesante es que lo hizo y lo escribió sin saber si efectivamente iba a ser así. Y debemos decir a aquellos que hemos leído el libro que efectivamente fue como ella dijo que iba a pasar. O sea, casi un libro de astrología. Más o menos un libro de astrología. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Osvaldo, por la generosidad, por venir a la feria. Gracias a Mecan por prestarnos este espacio. Y nada, gracias por sus conversaciones.